Imagina que tu corazón es una casa limpia con puertas, que serían en este caso las válvulas, que se abren y cierran perfectamente para que la sangre, o bueno, en este caso haciendo la analogía, la gente pase. Normalmente las bacterias son como manchas de lodo que entran a la casa a través de una herida o al cepillarte los dientes. En lo que respecta a una casa sana, ese lodo que representa las bacterias no se va a pegar a las paredes porque son muy lisas. Ya simplemente esas bacterias siguen de largo. Pero si por ejemplo digamos que una de las puertas del corazón que representa las válvulas está un poco astillada o viejita, ¿no? Hay daño valvular, esas bacterias ya se van a quedar atrapadas en esas grietas, ¿no? Obviamente las grietas en este caso, en el caso del corazón dañado, va a estar representado por unas válvulas eh, que producto de el flujo sanguíneo turbulento, el alto flujo genera daño endotelial en esas válvulas y genera activación de la hemostasia, tanto primaria como secundaria. Ya va a haber activación de plaquetas y la fibrina, que ahí se van a pegar las bacterias y van a generar al final una bola de suciedad pegajosa que se va a llamar vegetación. ¿Ya? Vegetación. Y eso básicamente es la endocarditis, es una infección del corazón, predominantemente en las válvulas, pero también va a estar afectando no solamente a las válvulas, sino también al endocardio mural, a los defectos septales, sobre todo en las partes de baja presión, o también se van a posar ahí las bacterias sobre dispositivos intracardíacos, que vamos a ver más adelante, sobre todo en las válvulas protésicas y también algunos dispositivos electrónicos cardíacos. Entonces, al final, esa bola de suciedad o vegetación, ¿ya? Que la vegetación es la masa, la lesión prototípica de la endocarditis, ya si les preguntan, es la vegetación. Es una masa compuesta por plaquetas, fibrina y microorganismos y escasas células inflamatorias, ¿ya? Al final, esa bolita hace varias cosas malas, ¿no? Se puede romper la puerta, ¿no? Se rompe la puerta, o sea, se rompe la válvula. A partir de esa bola se pueden soltar pedacitos, émbolos, ¿no? Los llamados émbolos, sépticos, que viajan a otras habitaciones del cuerpo humano, pues no solamente se quedan en el corazón, sino a otras habitaciones, en este caso frecuentemente viajan al cerebro, ¿ya? Y ahí pueden causar accidentes cerebrovasculares, que es bastante frecuente, ¿ya? Otra cosa es que la persona va a tener bastante fiebre, porque hay batalla contra los microorganismos que están infectando. ¿Listo? Así de simple es la enfermedad que vamos a ver el día de hoy, que es la endocarditis infecciosa. Entonces vamos a iniciar con un caso clínico introductorio para que ya con esto ya prácticamente pueden responder la mayoría de preguntas. Tenemos el caso de una mujer de 31 años que consulta por fiebre, escalofríos, fatiga y dolor en el tobillo derecho de una semana de evolución. Como antecedentes relevantes, que eso también es importante para la enfermedad que estamos viendo ahora, tiene un prolapso de válvula mitral, tiene ahí un factor de riesgo. Otro antecedente tiene diagnóstico de hipotiroidismo, que no es como tal antecedente, sino es un diagnóstico. Otro antecedente importante es el uso infrecuente de heroína intravenosa, o sea, tiene como factor riesgo ser usuaria de drogas inyectadas por vía parenteral, ¿no? Y tabaquismo también, ¿no? 10 paquetes año. Al examen físico confirmamos la fiebre, 39 grados, tenemos una taquicardia también, una presión arterial normal, frecuencia respiratoria también normal. El examen cardiovascular se evidencia soplo lo sistólico, grado 2-4, más intenso en el borde esternal superior derecho. ¿Ya? Borde esternal superior derecho, si recuerdan, es el foco aórtico, ¿no? Extremidades, tobillo derecho eritematoso, caliente y muy doloroso a la dorsiflexión, ¿no? Probablemente tenga ahí un émbolo, ¿no? Entonces acá nos dice, la presentación de Elena, que es esta paciente, ¿no? Combina factores de riesgo y síntomas sugestivos. A lo largo de esta sesión
vamos a analizar cómo cada pieza de información nos guía hacia el diagnóstico y el manejo de esta patología, ¿no? Probable endocarditis de esta paciente. Entonces, nuevamente, ¿qué es la endocarditis? Ya más o menos con la introducción que les hice vamos a entender. Es una infección que involucra más comúnmente las válvulas cardíacas, ¿ya? La principal válvula afectada, ¿cuál es? En primer lugar, las válvulas del lado izquierdo. Y si les preguntan cuál es la principal, es la mitral. ¿Listo? Pregunta de examen. Ya en segundo lugar, pues la aorta, ¿ya? Y después ya pues viene la tricúspide del lado derecho y la pulmonar. Ya la tricúspide, sobre todo, pregunta de examen, la válvula tricúspide se afecta en pacientes usuarios de drogas por vía parenteral, ¿ya? ¿Listo? Usuario de drogas por vía parenteral. Los que se inyectan drogas, pues, ¿no? Ya. La lesión patognomónica hemos dicho que es la vegetación, que es la masa compuesta de plaquetas, fibrina, microorganismos y escasas células inflamatorias. Acá en la imagen podemos ver la vegetación típica. Y un concepto relacionado también con endocarditis es la endarteritis infecciosa, que es el proceso análogo, no la infección, pero que afecta a nivel arterial, ¿ya? En el caso de shunts o comunicaciones arteriovenosas, afecta también las comunicaciones arterioarteriales, como por ejemplo el ductus arterioso persistente o la coartación aórtica. Pero es una infección de arterias, ya que obviamente puede ser que también esté simultáneamente con una endocarditis, ¿no? Como ya les he dicho, estos vegetaciones se desprenden émbolos a partir de esas vegetaciones hacia los demás sistemas, ¿ya? Respecto a la epidemiología de esta enfermedad, representa alrededor de 15 casos por cada 100.000 personas al año en países desarrollados. Obviamente este número crece en países en vías de desarrollo. Ha habido un cambio también en el paradigma de los factores predisponentes, ¿no? Antes era prevalente la fiebre reumática, ¿no? Como un factor de riesgo de endocarditis, ¿no? Ahora había una disminución ya porque no hay fiebre reumática, ¿no? Pero sobre todo en países de desarrollo, en desarrollo todavía se presenta. Hay un aumento por el uso de drogas inyectables, ¿no? Sobre todo en países desarrollados, enfermedad valvular degenerativa, dispositivos intracardíacos. Tenemos que el 25-35% de los casos de endocarditis infecciosa de válvula nativa, ya que ahorita vamos a ver la clasificación de acuerdo a dónde se posan estas bacterias, ¿no? O dónde están presentes las vegetaciones. Entonces 25-35% están presentes en las endocarditis infecciosas de válvula nativa, ¿ya? O sea, es una válvula propia del paciente, pues por eso se llama válvula nativa. Y están asociados a la atención sanitaria, ¿no? Sobre todo en los hospitales. Y 16-30% de todos los casos de endocarditis infecciosa son sobre válvulas protésicas, ya que es casi la gran mayoría de pacientes tienen endocarditis infecciosa asociada a válvula protésica. Esos son los casos más frecuentes. Y hay una alerta porque hay una aceleración reciente de la mortalidad en el grupo de edad del paciente joven, ¿no? Sobre todo que por el factor de riesgo de usuarios de drogas por vía parenteral, ¿no? En el caso de los opioides. Sobre todo estos en países en desarrollo, pues, ¿no? Aquí en el Perú como que no se ve mucho eso. Entonces, nuevamente, ¿qué es la endocarditis infecciosa y por qué cada vez es más frecuente? Es una infección de la superficie endocárdica del corazón que afecta a válvulas, ya pueden ser válvulas nativas o pacientes que tengan válvulas protésicas, cuerdas tendinosas, sitios de defectos septales, ya, de baja presión y endocardio mural. Entonces, en esta presentación vamos a cubrir endocarditis infecciosa aguda, ya, y subaguda, ya que son preguntas bastante de exámenes, ya. No vamos a cubrir la endocarditis infecciosa crónica, que el punto de corte es todos los síntomas de endocarditis infecciosa más de 3 meses, ¿ya? Entonces, más o menos, ¿quiénes son los culpables, no? Les hablaba de que tenemos un proceso agudo y un proceso crónico, ¿ya? Y un proceso subagudo también, ¿no? Entonces tenemos el proceso agudo, el proceso subagudo y el proceso crónico, ¿no? Ya, crónico se habla cuando son más de 3 meses, como dice abajo. El subagudo se habla, perdón, el agudo se habla cuando son de 6 semanas a 3 meses.
menor de 6 semanas, ¿ya? Menor de 6 semanas, ¿ya? Y el subagudo es de 6 semanas hasta 3 meses, ¿ya? Así es. Ya. En el caso del agudo se habla así porque la infección es rápida, pues, ¿no? Los síntomas son rápidamente progresivos y acá el agente etiológico más frecuente y también el más agresivo es el Staphylococcus aureus. Recuerden que el Staphylococcus aureus es el estafilococo dorado, Staphylococcus coagulasa positivo, ¿no? Y catalasa positivo también. Recuerden que la prueba de catalasa ayudaba a diferenciar entre estafilo, ¿ya? Estafilo y strepto, ¿no? Streptococo. Los streptococos son catalasas negativos. Y luego le hacía la prueba de coagulasa, ¿ya? Los estafilococos coagulasa positivos, ahí tenemos el aureus, ¿no? Y también tenemos los coagulasa negativos, ¿ya? Coagulasa negativos. Dentro de los coagulasa negativos, ahí el más frecuente es el estafilococo epidermidis, ¿ya? No se olviden esa parte. Esa es microbiología básica. Entonces, catalasa positivo, estafilococo. Coagulasa positivo, estafilococo aureus. Coagulasa negativo, estafilococo epidermidis frecuentemente, ¿ya? En el caso del subagudo, ahí tenemos otro germen que es bastante frecuente, ¿ya? En el subagudo es el Streptococcus viridans, ¿ya? Y obviamente esto puede evolucionar a un cuadro crónico, pues, ¿no? El Streptococcus viridans. Ya está. El estafilococo epidermidis es más frecuente en válvula artificial o válvula protésica, pues, ¿no? Ya. Este de acá es de endocarditis infecciosa de válvula protésica. Ya, no se olviden, estafilococo epidermidis. Ya, así sea válvula protésica temprana o tardía, en general es estafilococo epidermidis o coagulasa negativo, ¿ya? Pero si les hablan específicamente de válvula protésica temprana, el punto de corte es menor a 12 meses, ¿ya? Es decir, menor a 12 meses de la operación de la válvula protésica, pues, ¿no? Ha pasado menos de 12 meses después de que le han puesto al paciente la válvula protésica y le da endocarditis, probablemente estafilococo epidermidis, ¿ya? Porque si es después de los 12 meses de la operación de la válvula, ya pues ahí cambia, más o menos es lo mismo casi estafilococo aureus, nuevamente entra ahí, ¿no? O un streptococo, ¿ya? Acá está la epidemiología, bueno, en países desarrollados según las guías que he utilizado para esta presentación. También tenemos los factores contribuyentes más importantes en países desarrollados, pues, ¿no? Más común, obviamente, en el contexto de una cirugía valvular previa, infecciones iatrogénicas o nosocomiales. La enfermedad reumática crónica ya no es tan frecuente como les estaba mencionando. En poblaciones especiales, por ejemplo, el uso de drogas intravenosas ha ido creciendo en incidencia. Ya aumentó de 48 a 79 por cada 100.000 pacientes. En el caso de pacientes gestantes es raro, ¿no? Pero también está asociado a las gestantes que son usuarios de drogas por vía intravenosa o tienen alguna cardiopatía preexistente, válvula protésica, y la mortalidad materna es del 18%, no es una mortalidad alta, 18% en esos pacientes, si les da endocarditis infecciosa. Ya, entonces la clasificación, de acuerdo al lugar donde se forman las vegetaciones, nos tenemos, principalmente lo clasifican por válvulas, pues, ¿no? Las válvulas son los lugares más afectados, pero válvulas tenemos tipos, pues, ¿no? Tenemos sobre una válvula nativa, que puede ser adquirida en la comunidad o asociada a cuidados de la salud, que es más frecuente, ¿no? 55%, ¿no? Porque es raro que sea adquirido en la comunidad, ¿no? Sobre su válvula nativa. Sobre válvula protésica, tenemos ahí la clasificación en endocarditis de válvula protésica temprana, ¿no? Menos de 2 meses o de 2 meses a 12 meses, que es en sí, menos de 12 meses hablan ahí de temprano, aunque el Harrison lo divide en menos de 2 meses, menos de 2 meses a 12 meses y más de 12 meses, que es la tardía, ¿no? La intermedia de 2 a 12 meses, pero prácticamente el germen es el mismo, menor a 12 meses, ¿ya? Que es el coagulasa negativo, frecuentemente estafilococo epidermidis. Y la tardía, mayor a 12 meses, ¿no? Cuando se habla así de temprana también es por el origen nosocomial del germen, pues, ¿no? En cambio, en tardía, más de 2 meses posterior a la cirugía,
es más que todo origen comunitario. Tenemos también poblaciones, tenemos poblaciones y contextos específicos de pacientes, ¿no? Personas que se inyectan drogas o asociados a dispositivos cardíacos electrónicos implantables. Ya está. Bueno, esta parte corresponde a los factores de riesgo, y acá lo borran, acá es factores de riesgo. Tenemos factores de riesgo altos, por ejemplo, que un paciente ya haya tenido una endocardititis infecciosa previa, la presencia de válvulas cardíacas protésicas, quirúrgicas o transcatéter, ciertas cardiopatías congénitas, sobre todo las cianóticas, no tratadas o reparadas con material protésico, son factores de riesgo fuertes. O el post-trasplante cardíaco también, ¿listo? Y el paciente va a desarrollar una valvulopatía. Entonces ahí también son factores de riesgo fuertes. Otros factores de riesgo ya moderados a leve en nivel. Tenemos los dispositivos cardíacos implantables o los catéteres intravasculares, la enfermedad valvular degenerativa adquirida, por ejemplo, una estenosis aórtica bicúspide, ¿no? Pero tiene que ser grave, pues, ¿no? Porque si es leve, moderada, como que tampoco es factor de riesgo tan fuerte. Prolapso de válvula mitral con regurgitación valvular, miocardiopatía hipertrófica, el uso de drogas intravenosas también, ¿no? Mayor riesgo de endocarditis por estafilococo aureus. Ya. Eso vamos a ver después también. Ya. Los usuarios por drogas intravenosas más frecuentemente afectado la válvula tricúspide. ¿Qué germen? Más frecuentemente estafilococo aureus. ¿Ya? En general es el de casi todo estafilococo aureus, ¿no? Pero es bien agresivo. Y es una endocarditis infecciosa aguda, sobre todo, ¿no? Ya. Y rompe bastante el estafilococo aureus, igualito es en todos los órganos, ¿no? En el pulmón también, necrotizante, ¿no? Forma derrames pleurales bastante también ahí. ¿Listo? Ya está. Después de una neumonía, ¿no? Un derrame paraneumónico. Ya. La afectación tricuspide es más frecuente también, pero la afectación izquierda sigue siendo más común en general, ¿no? Tricuspidia, como les había dicho acá, en usuarios de drogas intravenosas. En el caso de la paciente que les había presentado al inicio, tenemos los factores de riesgo del prolapso de válvula mitral, el uso de drogas intravenosas, ¿no? Entonces, estos factores van a elevar significativamente el índice de sospecha de endocarditis, ¿no? En nuestra paciente. La etiología es relativamente estable, pero varía según los factores de riesgo del huésped y el contexto clínico. Dentro de los agentes más comunes que tenemos, les había hablado del estafilococo aureus, 31% de los casos es el patógeno más frecuente y a menudo es el más virulento, como les había mencionado. Si es un cuadro rápido, una evolución rápida, entonces el estafilococo aureus está ahí, ¿no? Y es el más agresivo, como les había dicho. El estafilococo del grupo viridans está clásicamente asociado a procesos dentales, ¿ya? Ahí tenemos el viridans, el mutans, y un montón ahí de viridans ahí, ¿no? Son grupos de viridans, ¿no? Estafilococo del grupo viridans. También tenemos el enterococo asociado a cuadros de infección del tracto urinario, ¿no? Paciente con infección del tracto urinario que después desarrolla endocarditis, enterococo ahí, está metido. Los coagulases negativos asociados a válvula protésica, no se olviden. También tenemos el Streptococcus gallolícticus, antes llamado Streptococcus bovis subtipo 1, ¿ya? Que está asociado a patología del colon, ¿no? Pólipos, tumores del colon, ¿no? Paciente con esa patología colónica que después desarrolla endocarditis infecciosa, te preguntan por el agente, la respuesta es Streptococcus gallolícticus, antes, o te pueden poner también bovis, ¿no? Streptococcus bovis. Listo. Entonces, asociado por válvula, ¿no? En válvula nativa, sin usuario de droga intravenosa, estafilococo, ¿ya? Principalmente, pero también están los otros, ¿no? Viridans, enterococo. Si es rápido, estafilococo. Si es la válvula ya está dañada y el proceso es lento, ahí tienes Streptococcus viridans, ¿ya? En usuarios de drogas intravenosas, aureus también, ¿ya? Pero acá puede ser también infecciones polimicrobianas, también incluso bacilos gram negativos, pero igual sigue siendo aureus el principal. En endocarditis de válvula protésica, ahí depende si es temprana o tardía, ¿no? Temprana, menos de 12 meses de la cirugía, tardía más de un año después de 12 meses de la cirugía. Entonces, les había dicho temprana, estafilococo epidermidis, ¿no? O coagulasa negativo. Pues también está metido el aureus ahí, ¿no? Pero principalmente es el epidermidis. La tardía, similar a la endocarditis infecciosa de válvula nativa, ¿ya? Ahí está aureus, el estreptococo, enterococo.
Luego tenemos los patógenos menos frecuentes pero relevantes, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos el grupo HASEC, importante, ¿ya? Que después lo vamos a ver. Tenemos ahí estos son atípicos, pues, ¿no? Tenemos ahí el Haemophilus, la H de Haemophilus, la A de Aggregatibacter, Cardiobacterium, la C, la E de Eikenella y la K de Kingella. Ya nos van a preguntar. Son patógenos del grupo HASEC, excepto, ¿no? Y les pongan otro. Aprendan siempre esa mnemotecnia. Igual que el grupo escape, ¿no? Que también deben recordar, ¿no? El escape. Ya. Vamos por los hongos. Los hongos también son causa de endocarditis. Ahí tenemos Candida aspergillus, en inmunosuprimidos sobre todo, o usuarios de drogas por vía parenteral o endocarditis de válvula protésica. Ahí están los hongos. Que un paciente esté infectado por hongos, ¿ya? A nivel de válvulas, es indicación quirúrgica. Ya vamos a ver más adelante las indicaciones como parte del tratamiento, indicaciones de cirugía dentro del tratamiento. Porque el tratamiento es antibiótico, pero hay ciertos casos donde se indica cirugía. También tenemos organismos de cultivo negativo, por ejemplo, Coxiella burnetii, causante de la fiebre Q. ¿Ya? Fiebre Q. Anótenlo por ahí, Coxiella burnetii, fiebre Q. Seguro se acuerdan por patología. Aquí el tratamiento antibiótico también cambia, pues no vamos a ver después que los regímenes son básicamente de 4 o 6 semanas, pero por ejemplo acá en Coxiella burnetii, acá pucha, el antibiótico que se da, que es doxiciclina, y se da más hidroxicloroquina. Se da por 18 a 24 meses. Mínimo 18 meses, bastante largo es el tratamiento. Brucela y Bartonella. Ya, y por ejemplo acá tenemos la presencia de... ¿Estos qué son? ¿Estafilo o estrepto? En cadenita. Strepto, ¿no? Son estreptococos acá en una muestra. Y hasta acá es importante también que entre el 5 al 15% de los casos presentan hemocultivos negativos, a menudo debido a la exposición previa a antibióticos, o organismos fastidiosos, ¿no? Como Coxiella, Bartonella, que son cultivos negativos, o Brucella, ¿no? O clamidia, pues también tiene cultivos negativos, los atípicos intracelulares, ¿no? Ya la fisiopatología más o menos ya les había explicado también en la introducción del video. Es por jets de sangre de alta velocidad, flujo turbulento a través de una lesión estructural, ¿no? Por ejemplo, una insuficiencia mitral, una estenosis aórtica. Tiene que ser sí o sí un paciente que tenga una patología previa, pues, ¿no? Es raro que sea un paciente sano, ¿no? Sobre todo es frecuente si el paciente ya tiene sepsis y hace bacteriemia. Entonces ahí sospechar estafilococo áureo, ¿no? Un paciente con válvula sanita, ¿no? Válvula sana, infección rápida, paciente con bacteriemia, ¿no? Sospechar ahí estafilococo áureo de endocarditis. Ahí hay que hacer ecocardiografía también rápido, ¿no? Entonces, ese flujo turbulento de alta velocidad desencadena que se vaya dañando poco a poco la superficie endotelial de la válvula o del endocardio. Entonces, es peligroso que los pacientes tengan estas valvulopatías, ¿no? Entonces, si ustedes saben que se daña el endotelio, se expone el endotelio, se exponen un montón, se expone colágeno, factor de Von-Willebrand y se empieza a desencadenar la hemostasia primaria y secundaria que vimos en laboratorio. Entonces la lesión endotelial expone la matriz endotelial, desencadenando la deposición de plaquetas y fibrina. ¿Cuál es el resultado aquí? Se forma primero un trombo estéril, ¿no? Vegetación no infectada. Eso es lo primero que se forma. Se forma la llamada endocarditis marántica o endocarditis no bacteriana, pues, ¿no? ¿Listo? Sobre todo también en estados de hipercoagulabilidad, ahí es la llamada endocarditis marántica. ¿Listo? El paciente tiende a formar trombos ya en el corazón. Y ya pues esos trombos después, si el paciente por ahí tiene algún factor de riesgo, se puede infectar. Luego, ¿qué sigue? La bacteriemia transitoria y la adhesión microbiana, pues, ¿no? Microorganismos entran al torrente sanguíneo desde la cavidad oral, la piel, el tracto gastrointestinal, el urinario, ¿no? Dependiendo del patógeno que acabamos de ver. Las bacterias se adhieren a la endocarditis no bacteriana, ¿ya? Endocarditis trombótica no bacteriana, que es lo primero que ocurre, pues, ¿no? Endocarditis trombótica no bacteriana, es el segundo paso. A través de moléculas de superficie, ¿ya?
Por ejemplo, Staphylococcus aureus utiliza proteínas de unión a fibronectina, Enterococcus fecalis, proteínas de unión a colágeno, ¿ya? Ahí está el ACE, el PILI, y los Streptococcus que utilizan glucanos y el fin-A. Todos son moléculas de adhesión, se adhieren ahí a la superficie, ¿no? Empiezan a proliferar y madurar dentro de toda esa masa de plaquetas y fibrina, ya pues se forma la vegetación. Y la vegetación también se mide el tamaño, ¿no? Vamos a ver después, es importante el tamaño de la vegetación para el pronóstico del paciente, el tratamiento también. Entonces las bacterias adheridas proliferan formando microcolonias densas, esto induce mayor deposición de plaquetas y fibrina, creando una biopelícula protectora. La vegetación crece, madura, los organismos en las capas profundas son metabólicamente inactivos, ¿no? Y si son metabólicamente inactivos los de la capa profunda, los de aquí, ya están protegidos de los antibióticos, ¿no? Forman como una especie de biopelículas o biofilms y también se protegen contra las defensas del propio hospedador, del paciente, ¿no? Entonces, ¿qué manifestaciones clínicas tenemos? Lo más frecuente, fiebre, ¿ya? Paciente con fiebre. Incluso acá hay una triada, ¿no? Que a veces les preguntan. Les ponen así, ¿no? En los casos clínicos, sobre todo de exámenes de salud, de NAM recién estado, ponen fiebre, paciente con fiebre, más soplo, casi lo que hemos visto pues en nuestra paciente, ¿no? Y a veces agregan esplenomegalia. ¿Ya? Esa es la triada de endocarditis infecciosa para examen. La más frecuente, fiebre, ¿ya? También tenemos el soplo cardíaco, ¿no? 80-85%, bastante frecuente. Se puede presentar anemia, ¿ya? Anemia normocítica normocrómica, que es por enfermedad inflamatoria, pues, ¿no? Proteína C reactiva elevada, más del 90% de pacientes. A veces el factor reumatoide también es positivo, ¿no? La mitad de estos pacientes. Listo, el soplo cardíaco, recuerden, es frecuente, ¿no? Un soplo regurgitante nuevo o empeorado no es tan frecuente, ¿no? Es 20-50%. También, por ejemplo, la anorexia, pérdida de peso, malestar general, esto sobre todo se ve en endocarditis subaguda, ¿ya? De larga evolución, pues, ¿no? De más de 6 semanas, menos de 3 meses. 25-30%, escalofríos, sudoración, sudores nocturnos, ¿no? Los fenómenos embólicos y vasculares. Tenemos ahí los émbolos arteriales, las manifestaciones neurológicas de un ACV, una encefalopatía también se puede presentar. Esa es la diferenciación según el curso temporal de la endocarditis, que también les he mencionado al inicio del video, pues, ¿no? La endocarditis aguda se presenta con fiebre alta, daño rápido, estructuras cardíacas, siembra metastásica que viaja, ¿no? Causada frecuentemente por el aureus, también streptococcus beta hemolíticos y puede ser también neumococos, ya, pero es menor a 6 semanas. La subaguda, el curso es indolente, daño lento, ¿no? La pérdida de peso, disminución del apetito, anorexia, sudores nocturnos, ¿ya? Y es causado sobre todo por el estreptococo del grupo viridans, habíamos visto, ¿no? También enterococos, estafilococos coagulasa negativos, el grupo JASEC, ¿ya? Y esto puede evolucionar a una endocarditis infecciosa crónica, ¿no? Mayor a 3 meses. Dentro de las manifestaciones clínicas, que estas manifestaciones clínicas que vamos a ver, ¿no? Son como complemento también para la parte del diagnóstico. Ya vamos a ver después los criterios específicos para endocarditis infecciosa, ¿no? Porque ahorita estoy que les muestro todas las manifestaciones clínicas, pero ustedes siempre deben estratificar. Y bueno, ya alguien lo estratificó, ¿no? Que es el famoso Duke, ¿no? Los criterios de Duke para endocarditis infecciosa. Estas manifestaciones, como les digo, son complementarias y no siempre se presentan, ¿no? Sobre todo, son más frecuentes en la endocarditis infecciosa subaguda, de larga evolución. A veces también por Staphylococcus aureus se puede presentar, ¿no? Pero en el caso de Staphylococcus aureus, que es causante de endocarditis infecciosa aguda, se presentan más émbolos sépticos, ¿no? Que imitan algunas de estas lesiones. Pero ¿cuáles son estas lesiones, no? Tenemos alteraciones inmunológicas o fenómenos inmunológicos y fenómenos vasculares, ¿ya? Como les digo, igualmente son más frecuentes en subaguda. En el caso de los inmunológicos, tenemos las manchas de Roth y los nódulos de Osler, ¿ya? Las manchas de Roth son lesiones retinianas ovales y pálidas, ¿ya? Acá lo podemos ver en la imagen, rodeadas de hemorragia. Eso es una mancha de Roth, por ejemplo, ¿no? Visibles en el fondo de ojo, la fundoscopía. Otro fenómeno inmunológico son los nódulos de Osler. Estos de acá, los nódulos de Osler, son lesiones nodulares
usualmente en el pulpejo de los dedos de las manos o de los pies, ya, pero pulpejo, ya, pulpejo, correspondiente a piel gruesa, pues, ¿no? En los pulpejos son piel gruesa, pulpejos de dedos o de los dedos de las manos de los pies, son piel gruesa y duelen, pues, los nódulos de Osler. Después tenemos los fenómenos vasculares, ¿no? Aquí tenemos las lesiones de Janeway, que para diferenciar con nódulos de Osler, las lesiones de Janeway son máculas o placas que aparecen en las palmas de las manos o las plantas de los pies, pero estas de acá no duelen, ¿ya? Con predilección por las palmas y plantas, pues no, como les digo, no duelen esto acá, a diferencia de los nódulos de Osler. Entonces, Osler o dolor, ¿ya? Y Janeway sin dolor. Hemorragias en astilla son hemorragias lineales y finas bajo las uñas que se pueden ver aquí, ¿ya? Pueden ser tanto en las manos como en los pies y son un signo inespecífico pero sugestivo, pues no en el contexto adecuado. Entonces, pregunta de examen de medicina 1, de semiología, de medicina 2, ¿no? Siempre preguntan, ¿no? Alteraciones como las hemorragias en astilla, ¿en qué patología se ven? Endocarditis infecciosa, ¿no? Son fenómenos vasculares. Ya está. Tenemos entonces las manifestaciones clínicas también, ¿no? Por tipo de factor de riesgo, por tipo de válvula en el paciente, pues, ¿no? Por ejemplo, en usuarios usuarios de drogas por vía intravenosa, la válvula más afectada, habíamos dicho, la tricúspide. Patógeno más frecuente, estafilococo aureus, ¿no? Frecuentemente resistente incluso, ¿no? A la meticilina, ¿no? O a la oxicilina, ¿no? A las penicilinas estafilocócicas, que es la oxacilina, sobre todo, ahí se utiliza, ¿no? También hay la cloxacilina, flucloxacilina, que vamos a ver después, ¿no? Pero básicamente son de la misma familia, ¿no? De las isoxazolil penicilinas, ¿no? Ya está. Entonces, la presentación de estos pacientes igual se presenta con fiebre, tos, dolor pleurítico. ¿Por qué? Porque es más que todo afectación del lado derecho, ¿ya? Cuando se afecta el lado derecho, la válvula tricúspide, una de las complicaciones más frecuentes en el caso de estos pacientes de usuarios de drogas por vía intravenosa es la fiebre, tos, dolor pleurítico por los émbolos sépticos pulmonares, pues, ¿no? Porque viaja al pulmón, del lado derecho al pulmón, ¿ya? Soplo a menudo ausente o leve, no es tan frecuente acá los soplos. La complicación típica, los embolismos pulmonares sépticos, ¿no? Abscesos pulmonares, pioneumotórax, empiema se puede formar aquí en esos pacientes, ¿ya? Por eso es importante que recuerden eso para las preguntas de examen. Lado derecho, pulmón. Endocarditis infecciosa protésica. Acá lo más frecuente, aórtica o mitral, ¿no? Dependiendo de la válvula que le pongan. Si es temprana, el germen es coagulasa negativo, estafilococo coagulasa negativo. Si es tardía, streptococo, estafilococo aureus, ¿no? La temprana está enmascarada por la cirugía reciente, ¿no? La presentación clínica son pacientes asintomáticos. En la tardía ya la presentación clínica es típica, ¿no? Con la fiebre, el soplo, ¿no? Frecuentemente también se puede encontrar una infección paravalvular. La complicación de estos pacientes con válvula protésica que desarrollan endocarditis es que la válvula, pues la cirugía se abra, pues, ¿no? Una dehiscencia valvular. Abscesos paravalvulares, fístulas, trastornos de conducción cardíaca. Pacientes con endocarditis infecciosa por dispositivos cardíacos electrónicos implantables. Aquí no es en sí la válvula afectada, acá se afecta el endotelio, ¿no? En contacto con los electrodos, ¿ya? Y puede haber también una infección valvular concurrente, pero no necesariamente se afecta una válvula. Igualmente aquí entran los estafilococos coagulasa negativos, ¿ya? Pero también está el aureus por ahí. Entonces, la presentación clínica del paciente es con fiebre, sepsis, soplo mínimo, síntomas pulmonares por émbolos sépticos, infección del bolsillo del generador del dispositivo, ¿no? Y la complicación de estos pacientes es que desarrollen bacteriemia persistente, porque ahí tienen el dispositivo, ¿no? Infección remota, por ejemplo, una osteomielitis. Es frecuente en estos pacientes. ¿Cómo hacemos el diagnóstico entonces de la endocarditis infecciosa? ¿No? Vemos que la presentación es inespecífica, ¿no? Pero lo hacemos en base a factores de riesgo sobre todo. Entonces el reconocimiento temprano de la patología es fundamental. El síntoma más común, como ya les había dicho, es la fiebre, pregunta de examen, pero puede ser de bajo grado o estar ausente, ¿no? En pacientes ancianos o inmunocomprometidos, ¿no? No van a ser fiebre.
Los síntomas constitucionales, malestar, pérdida de peso son frecuentes y vagos, ¿no? Y fenómenos embólicos pueden ser a veces la primera manifestación, los émbolos. Sobre todo al sistema nervioso central, ¿no? Que es bastante frecuente. O si es del lado derecho al pulmón, ¿no? Claves en la anamnesis, indagar sobre fuentes de bacteriemia, ¿no? Catéteres intravasculares, procedimientos dentales, uso de drogas intravenosas, antecedentes de valvulopatía, ¿no? Prótesis valvulares o cardiopatía congénita no tratada, ¿no? O ya tratada con dispositivo, ¿ya? Manejo, pues la sospecha exige una evaluación urgente, colaboración. Es importante porque esta patología está como temario de cardiología, pero también lo pueden ver en un temario de infectología, ¿no? O microbiología. Se ve aquí. Entonces, requiere para su manejo la colaboración entre el área de cardiología e infectología, ¿no? Y también a veces la parte de cirugía, ¿no? Cirugía de tórax y cardiovascular. La prioridad aquí para el diagnóstico, fuera de en la clínica, los factores de riesgo, es obtener 3 sets de hemocultivos antes de iniciar cualquier tipo de antibiótico-terapia, sin retrasar sobre todo el tratamiento empírico en pacientes con sepsis. Ya no hay que retrasar el tratamiento empírico en esos pacientes, pero siempre lo primordial es rápidamente un hemocultivo, pues no. Bueno, 3 sets de hemocultivos. Ahorita vemos esa parte. Entonces, si les preguntan cuál es la prueba de laboratorio más importante para confirmar una endocardititis infecciosa, es el hemocultivo. ¿Ya? Entonces, sospechas endocarditis infecciosa, tienes tu fiebre, tu soplo, esplenomegalia puede haber. Antes de iniciar la terapia antibiótica, se debe realizar hemocultivo, ¿no? Sin embargo, no hay que retrasar los antibióticos empíricos si el paciente está inestable o con sepsis. ¿Cuántos hemocultivos? 3, ¿no? 3 sets de hemocultivos. De sitios diferentes, ¿no? Sitios de venopunción periférica diferentes. Los 3 tienen que ser de diferentes. Separados por al menos 30 minutos. ¿Cuánto más o menos? 10 mililitros de sangre por cada botellita, ¿no? Vas a tener 2 botellas, una botella aeróbica y una anaeróbica, ¿ya? En cada una de esas botellas 10 mililitros, ¿ya? Ese es para un set. Luego tienes otro set con otras 2 botellas, luego otro set con otras 2 botellas. Ya, importante la asepsia para minimizar la contaminación. Importante también repetir los hemocultivos 48-72 horas después, pero ya no para hacer el diagnóstico, sino para verificar la eficacia del tratamiento. Pacientes en los que se sospeche, ¿no? Bacteriemia por estafilococo aureus, siempre considerar endocarditis infecciosa en esos pacientes, ¿ya? Porque es altamente prevalente y es muy progresiva y devastadora, como habíamos visto. Y si la sospecha clínica persiste después de 48 horas, consultar a infectología, microbiología, ¿no? Ante hemocultivos negativos, ¿no? Imaginemos que tenemos el paciente, le hacemos el hemocultivo, sale negativo, pero seguimos con la sospecha clínica, ¿no? De que es una endocarditis. Después de 48 horas ya procedemos a hacer la interconsulta a infectología, ¿no? Ya que la causa más frecuente de esto, de un hemocultivo negativo, habíamos visto que puede ser que el paciente ya haya estado usando previamente antibióticos, ¿no? O que puede ser también un germen atípico, ya con cultivo negativo, que requiere pruebas más especializadas. Por eso ya tenemos que pasarlo a otra área. El siguiente paso en el diagnóstico es realizar la ecocardiografía, ¿ya? Para ver justamente ahí la vegetación, pues, ¿no? La bola de suciedad. O, por ejemplo, podemos ver abscesos también en el corazón, alguna complicación ya que está haciendo. ¿Ya? Entonces es fundamental no solo para el diagnóstico, sino también para evaluar complicaciones, como les he dicho. Guiar también la terapia y establecer el pronóstico del paciente. Y acá tenemos dos tipos de ecocardiografía. Una inicial que se debería practicar en todos los pacientes, que es la transtorácica, y una ya un poco más específica, pues, ¿no? Sobre todo de elección en pacientes con válvula protésica o dispositivos intracardíacos, que es la transesofágica, ¿ya? Entonces, en todos los pacientes, inicial, que tú sospeches endocarditis infecciosa, que ya les has hecho tus hemocultivos, vamos con el ecocardiograma transtorácico, ¿ya? La ventaja de este transtorácico es que no es invasivo, es accesible, rápido y bueno para evaluar también la función ventricular y derrames. Sin embargo, tiene menos sensibilidad, ¿no? 70%.
especialmente para vegetaciones pequeñas, menor a 2 milímetros. Les había hablado del tamaño, ¿no?, de la vegetación. Entonces, si es menor de 2 milímetros, acá como que no funciona muy bien el ecocardiograma transtorácico. O también para complicaciones o en pacientes con prótesis o pacientes obesos, no sirve mucho acá el ecocardiograma transtorácico. Pero cuando sí lo usamos el ecocardiograma, cuando pasamos ya en sí a un ecocardiograma transesofágico. Obviamente, si el paciente tiene una válvula protésica, ¿no?, presenta mayor sensibilidad incluso para las complicaciones, ¿no?, como los abscesos, ¿no?, fístulas, perforaciones, incluso te permite ver la aorta y la prótesis, ¿no? Sin embargo, este acá es semi-invasivo, ¿no?, ya que requiere sedación también del paciente y no siempre disponible de inmediato. Entonces, ¿cuándo usamos el ecocardiograma transesofágico? Cuando tenemos un ecocardiograma transtorácico positivo para definir la extensión del daño, ¿ya? Excepto si es una endocarditis infecciosa derecha no complicada con ecocardiograma transtorácico de buena calidad. También si el ecocardiograma transtorácico es negativo, ¿no?, y nosotros seguimos con la sospecha clínica de que es una endocarditis infecciosa, entonces pasamos a ecocardiograma transesofágico. También en bacteriemia por Staphylococcus aureus, ¿no?, igualmente directamente hacemos un ecocardiograma transesofágico, ¿ya? Entonces, si la sospecha ecocardiográfica inicial es negativa, pero la sospecha clínica es alta, repetir ecocardiograma transtorácico o también el ecocardiograma transesofágico en 5 a 7 días, ¿ya? Eso es otra pregunta que les pueden hacer, ¿no? Imaginen, sale negativo, ¿ya? Pero nosotros seguimos con la sospecha clínica que es alta, ¿no? Entonces repetimos en 5 a 7 días. Ya está, recuerden, transtorácico invasivo, transtorácico no es invasivo, transesofágico sí es invasivo. Bueno. Entonces acá está el algoritmo diagnóstico para la parte de la ecocardiografía, ¿no? Sospecha clínica de endocarditis infecciosa. Ya, tenemos un paciente de bajo riesgo inicial y baja sospecha clínica, ¿no? Realizamos ecocardiograma transtorácico inicial. Ya, tenemos un resultado positivo o la sospecha clínica aumenta, pasamos a un ecocardiograma transesofágico, ¿ya? Igualmente, si el paciente ya es de alto riesgo inicial, sospechamos Staphylococcus aureus, ¿no?, usuario de válvula protésica, ¿no?, ¿ya?, o mala ventana para el ecocardiograma transtorácico, de frente, ¿no?, un ecocardiograma transesofágico. Imaginemos que el ecocardiograma transtorácico es negativo, ¿no?, y la sospecha clínica es baja, tenemos que buscar otro origen, ¿ya?, ¿no? Si la sospecha clínica es alta, pero es negativo, te pasas igual acá, ¿no?, al ecocardiograma transesofágico. Ante un resultado positivo del ecocardiograma transesofágico, confirmamos, pues, ¿no?, el diagnóstico de endocarditis infecciosa. Si tenemos un resultado negativo, pero seguimos con la sospecha clínica alta, repetimos, ¿no? Este de acá dice de 7 a 10 días, bueno, esta guía decía de 5 a 7, ¿no? Este me parece que es del Harrison, este algoritmo, ¿no? Pero es similar, ¿no? Quizás esta guía es un poco más actualizada, ¿no?, que el Harrison, ¿no? Pero más o menos 7 días, ¿no?, si se dan cuenta. Considerar también si consideramos tomografía cardíaca, ¿ya?, o también tomografía computarizada cardíaca, igualmente con emisión de positrones, especialmente en pacientes con válvula protésica, pues, ¿no? Ya está. Nuevamente acá las diferencias, ¿no? Recuerden que el ecocardiograma transesofágico falla a veces en detectar vegetaciones, ¿no? 20-35% de los casos de endocarditis infecciosa, ¿no?, especialmente si esa vegetación es pequeña, no menor a 2 milímetros. En cambio, el ecocardiograma transesofágico sí detecta las vegetaciones en más del 90% de los casos de endocarditis infecciosa definitiva. Y es importante para pacientes con válvulas protésicas y complicaciones paravalvulares, ¿no? Otras pruebas complementarias que nos hacen también el diagnóstico, tenemos en primer lugar las pruebas de laboratorio de soporte, ¿no? En el hemograma podemos encontrar una anemia normocítica normocrómica, ¿no?, que es bastante frecuente. Leucocitosis con neutrofilia en la tercera parte de los pacientes, ¿no?, o el 33% de los casos. También les había dicho la proteína C reactiva, ¿no? Casi todos los pacientes tienen proteína C reactiva elevada. También es útil para monitorear la respuesta al tratamiento. La función renal y hepática, también una evaluación basal para monitorizar la toxicidad después de los fármacos, porque el tratamiento es largo, ¿ya? El análisis de orina, importante, puede mostrar hematuria microscópica, cilindros de glóbulos rojos, ¿no?, cilindros granulosos, ya por glomerulonefritis,
ya, o por necrosis ya tubular aguda, puede haber también, porque los émbolos pueden viajar al riñón y pueden causar daño renal también. El factor reumatoide, que también les había dicho, ¿no? Forma parte de los criterios menores que después vamos a ver para el diagnóstico. En el 50% de los pacientes, ¿no? Factor reumatoide positivo. El electrocardiograma también se podría solicitar, ¿no? Para detectar anomalías de la conducción, por ejemplo, bloqueo auriculoventricular de primer y segundo o tercer grado, que pueden indicar extensión de la infección al sistema de conducción, ¿no? Por ejemplo, un absceso del anillo aórtico. El pronóstico en este caso, si encontramos un paciente con anomalías en la conducción, es más bajo el pronóstico, mayor mortalidad. Respecto a la imagenología, cuando el ecocardiograma no es suficiente, podemos realizar otras pruebas diagnósticas en ciertos casos, ¿no? Por ejemplo, una angiotac cardíaca es excelente para detectar complicaciones paravalvulares como abscesos, pseudoaneurismas, micóticos, fístulas, ¿no? Puede usarse para evaluar arterias coronarias también. Esto de acá les pueden preguntar incluso en su examen, ¿no? Resonancia magnética cerebral, importante para investigar complicaciones neurológicas, ¿no? Para detectar infartos cerebrales, incluso en pacientes asintomáticos, ¿no? Detectar infartos, isquemia, ¿no? Hemorragias y aneurismas micóticos también. Medicina nuclear, ¿no? La tomografía por emisión de positrones, útil en endocarditis de válvula protésica, ¿no? Con ecocardiograma no concluyente. Puede identificar focos de infección metastásicos o el portal de entrada, ¿no? Podemos identificar un foco, por ejemplo, pancreático, ¿no? Un foco distinto, ¿no? De donde están viniendo hacia el corazón. Ya está. El diagnóstico, hemos visto un montón de pruebas, hay que estandarizarlo, pues, ¿no? Y ahí aparecieron los criterios de Duke, ya. Es importante, la última actualización es del 2023, que incorpora datos epidemiológicos, metodologías microbiológicas avanzadas como el PCR serología y también nuevas modalidades de imagen, ¿no? Esta tomografía por emisión de positrones, que es importante. La sensibilidad 80-93% ya en cortes de bacteriemia. ¿Listo? Y es una combinación de criterios mayores y menores, prácticamente como lo que habíamos en insuficiencia cardíaca. Y lo vamos a clasificar a los casos en definitivo, posible y rechazado, ¿ya? En base a criterios mayores y menores. Entonces vamos a ver. Aquí está. Tenemos primero criterios mayores, ya que son dos, los criterios microbiológicos y los criterios de imagen quirúrgicos, ¿ya? Y dentro de estos hay un montón, pues, ¿no? Entonces vamos a explicar cada uno. Primero, el hemocultivo positivo, ¿ya? Hemocultivo positivo. Sobre todo 2 veces, ¿no? Es importante. Encontramos al ladrón, al microorganismo 2 veces en la sangre. Organismos típicos como Staphylococcus aureus, fecalis, Enterococos fecalis, ¿no? Todos los estreptococos, excepto el neumococo y el piógenes, el JASEC, grupo JASEC, etc. En 2 o más hemocultivos separados, ya saben, el tiempo de 30 minutos, ¿no? También se considera hemocultivo positivo, organismos no típicos, pero acá sí tienen que ser 3 a más, ¿ya? Sin otro foco que explique la presentación. En el caso de pruebas de laboratorio positivas, tenemos PCR positiva en sangre para Coxiella burnetii, ¿ya? De la fiebre Q que les había hablado. Bartonella, ¿no? PCR. Acá PCR no se refiere a la polimerasa, pues, ¿no? Perdón, sí se refiere acá a la reacción en cadena de polimerasa. Acá PCR no se refiere a la proteína C reactiva, ¿ya? Este de acá es de la polimerasa, ¿ya? Reacción en cadena de la polimerasa. Para detectar antígenos específicos de estos patógenos, pues, ¿no? No es la PCR de la proteína C reactiva, ¿no? Ya, serología, importante, un título de anticuerpos IgG, fase 1 para Coxiella burnetii. El título debe ser mayor o igual a 1/800, ¿ya? O también IgG para Bartonella, igualito, 1/800. Estos son ya no típicos, pues, ¿no?
También tenemos criterios de imagen y criterios quirúrgicos. Ya, pues acá tú lo ves. ¿Ya? En el ecocardiograma tú ves toda esa bola de suciedad, ¿no? Ahí ves la vegetación. Si ves un absceso, si ves un pseudoaneurisma también, pues, ¿no? Una nueva dehiscencia de válvula protésica, una nueva regurgitación valvular documentada por imagen, no solo por la auscultación del soplo, pues, ¿no? Em, el, la tomografía por emisión de positrones, ¿no? Ahí ves la actividad metabólica normal alrededor de la válvula protésica o el material intracardíaco. Y el criterio quirúrgico, ¿no? Evidencia de endocarditis infecciosa documentada por la inspección directa durante la cirugía cardíaca. Ese es otro criterio mayor. Y ya, pues después tenemos criterios menores, que es toda la clínica que hemos descrito anteriormente. Los factores de riesgo, ya, ahí tenemos todos. La fiebre, los fenómenos vasculares, ya, embolos arteriales, infartos, el aneurisma micótico, hemorragia intracraneal, lesiones de Janeway, fenómenos inmunológicos, glomerulonefritis, nódulos de Osler, manchas de Roth en la retina, factores reumatoide positivo, hemocultivo positivo que no cumple algún criterio mayor, criterio de imagen, ¿no? Por ejemplo, en hemocultivo positivo que no cumple el criterio mayor, encontramos un hemocultivo positivo para neumococo. ¿No? No cumple, ¿no? Es positivo, pero no cumple el criterio mayor, porque hemos dicho que neumococo no debe estar. O el piógenes, ¿no? Criterio de imagen, por ejemplo, actividad anormal en la tomografía por emisión de positrones que no cumple criterio mayor, ¿no? Ya está. No se olviden, la actividad metabólica normal alrededor de una válvula protésica, ¿no? O material intracardíaco. Es anormal, pero no sobre ese sitio, ¿no? Y los criterios del examen físico, ¿no? Por ejemplo, la nueva regurgitación valvular en la auscultación, un nuevo soplo, ¿no? Que tampoco es tan frecuente. O sea, toda la parte clínica que hemos visto, factores de riesgo, son criterios menores. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Acá son dos criterios mayores para el diagnóstico definitivo, ¿no? O un mayor más tres menores, o que cumpla los 5 menores, ¿ya? 5 menores acá. Si es posible, es un criterio mayor más un menor o 3 menores. Y ya, pues lo que no te hace diagnóstico de endocarditis infecciosa es un diagnóstico alternativo firme, la resolución en menos de 4 días con antibióticos, o tampoco que tengas evidencia en una cirugía, o ya si el paciente fallece en la autopsia, pues no hay evidencia, eso es rechazo de endocarditis infecciosa. Es importante hacer el diagnóstico diferencial también, como todas las patologías que estamos viendo hasta el momento. En el caso, por ejemplo, de fiebre reumática aguda, es importante el antecedente de infección estreptocócica, ¿no? ¿Ya? Importante la infección por estreptococo piógenes, ¿ya? Los criterios de Jones ahí se aplican en fiebre reumática, ¿no? Carditis, poliartritis, corea, eritema marginado y los nódulos subcutáneos. Esos son los criterios de Jones. ¿Y qué vamos a ver en fiebre reumática? Pues anticuerpos antistreptolicina, ¿no? Contra el estreptococo, ¿ya? Antistreptolicina o anti-DNase B positivos, ¿ya? Por toda la mimetización molecular que hace el estreptococo y que genera fiebre reumática, pues, ¿no? Que es es una complicación inmunitaria, pues, ¿no? De una infección por estreptococo piógenes. En el ecocardiograma debe haber una carditis global, pero no debe haber vegetaciones, ¿no? Biopsia endomiocárdica, ahí se presentan los cuerpos de Aschoff, ¿no? Pero no se hace mucho biopsia endomiocárdica, ¿no? Cuerpos de Aschoff es la lesión de fiebre reumática, también pregunta de examen, ¿ya? En el miocardio, pues, ¿no? O en el endocardio. El mixoma auricular, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Tenemos los síntomas constitucionales por liberación de citoquinas, ¿no? Pues la fiebre, el sudor nocturnos, baja de peso, que podrían parecer una endocarditis subaguda, ¿no? Fenómenos embólicos, ¿ya? Pero son del tumor, ¿no? Del mixoma, es un tumor, pero no son sépticos, ¿ya? Y los síntomas que son intermitentes. En la radiografía de tórax puede haber calcificaciones, el ecocardiograma puede presentar una masa intracardíaca usualmente pediculada y móvil, con características distintas de una vegetación, ¿ya? Y la histología confirma el diagnóstico, ¿no? También tenemos la endocarditis de Lippmann-Sachs, que es frecuente en lupus eritematoso sistémico, ¿ya? Y se asocia también a anticuerpos antifosfolipídicos. Para el diagnóstico, las pruebas que se piden, obviamente
te van a salir positivos los ANA, que son los anticuerpos antinucleares, ¿no? Son los más sensibles en el lupus, los anti-DNA de doble cadena, los anticardiolipina. Te puede salir un anti-SMIT positivo, ¿no? Los anti-SMIT. Los anti-SMIT son, recuerden, los anticuerpos más específicos, ¿no? Autoanticuerpos más específicos de lupus. El ecocardiograma puede mostrar vegetaciones, pero pequeñas, ¿no? Sésiles y en cualquier lado de la válvula. Y obviamente no son sépticas, ¿no? Hemocultivos negativos. Y la parte inicial, ¿no?, de la fisiopatología de una endocarditis infecciosa, la endocarditis trombótica no bacteriana, ¿no?, que está asociado a estados de hipercoagulabilidad o malignidad, adenocarcinoma de páncreas, pulmón, ¿no?, cáncer de colon, síntomas del cáncer subyacente, ¿ya? Esa es la clínica, sin destrucción de la válvula, ¿no? Hemocultivos negativos. En el ecocardiograma se muestran vegetaciones pequeñas y friables. Y la tomografía de tórax, de abdomen, pelvis, puede revelar un tumor primario, pues, ¿no? Que puede ser de páncreas, pulmón o colon, que puede estar generando esta hipercoagulabilidad a nivel del corazón. Ya está. Entonces, para resumir, antes de ir al tratamiento, importante usar los criterios de Duke. Tenemos criterios mayores, importante 2 o más hemocultivos positivos para típicos, más de 3 para atípicos, el ecocardiograma positivo, ¿ya? Criterio menor, tenemos ahí la clínica, la fiebre, ser usuario de drogas por vía intravenosa, los nódulos de Osler, que son dolorosos, recuerden las manchas de Janeway, que son no dolorosas o indoloras. Y recuerden que para el diagnóstico necesitamos 2 mayores, o un mayor y 3 menores, o los 5 menores, ¿no? 5 menores. Ya, ahora sí vamos con el tratamiento, pues, ¿no?, que es un poquito largo, como les he dicho. Es importante que el manejo sea multidisciplinario, como ya les he mencionado, entre cardiología e infectología. Y ese enfoque justamente de multidisciplinario reduce la mortalidad en los pacientes, ¿ya? El cardiólogo debe tener experiencia en ecocardiografía. Cirugía cardíaca también es importante para la evaluación quirúrgica temprana, porque algunos pacientes tienen algunas indicaciones quirúrgicas. La parte de infectología para guiar la terapia antimicrobiana. Neurología para el manejo de complicaciones del sistema nervioso central, que son una de las más frecuentes, ¿no? No es la complicación más frecuente, émbolos al sistema nervioso central, ya que vamos a ver otra complicación que es más frecuente todavía, ¿no?, que se lo pueden imaginar. Ya lo vamos a mencionar. Y otros especialistas, ¿no?, también según sea necesario, radiología, nefrología, etc. Banderas rojas que indican sobre todo un traslado urgente a un centro de referencia, ¿no?, las red flags. La insuficiencia cardíaca, que es la complicación más frecuente de una endocarditis infecciosa, recuerden, ¿ya? La insuficiencia cardíaca por disfunción de la válvula. La dehiscencia de válvula protésica también requiere traslado a un centro de referencia. Endocarditis sobre válvula protésica, endocarditis en pacientes con cardiopatía congénita, complicaciones neurológicas, un accidente cerebrovascular, absceso cerebral, infecciones no controladas como abscesos, fístulas, hemocultivos, persistentes positivos, ¿no? Ya, el tratamiento también lo he puesto, como estamos viendo hasta ahora, con las dosis específicas para todos los tipos de endocarditis, pues, ¿no? Acá se recomienda una terapia antimicrobiana empírica más o menos, pues, ¿no?, cubriendo a los gérmenes posibles, de acuerdo a los estudios epidemiológicos que se han realizado. Entonces tenemos para el más común primero, ¿ya? Estafilococo aureus sensible a meticilina. ¿Qué usamos ahí? Oxacilina, flucoxacilina o cefazolina, ¿no? Acá están las dosis, ¿ya? De flucoxacilina la dosis es similar con la oxacilina, ya 12 gramos al día cada 4 o 6 horas. Y no que esté según la guía británica, esta es una guía británica, que son las mismas guías que se utilizan acá en el Perú. Alternativa, por ejemplo, daptomicina. Si no tenemos esto, podemos dar daptomicina más ceftarolina, que es una cefalosporina, la ceftarolina de quinta generación, ¿no? O solamente fosfomicina. Aminoglucósidos, recuerden que ya no se recomienda, ya debido a la nefrotoxicidad, ¿no? Sobre todo en endocarditis infecciosa derecha no se recomienda por nefrotoxicidad. O sea, entonces estafilococo, que es de válvula nativa, recuerden, estamos viendo terapia antimicrobiana para válvula nativa. Damos
oxacilina, pues, ¿no? Que es lo que les pueden preguntar en un examen acá del Perú. Oxacilina es lo que se da. 8 o 12 gramos al día cada 4 o 6 horas. ¿Durante cuánto tiempo? 4 o 6 semanas. Dependiendo cómo vaya respondiendo el paciente. Si el estafilococo es resistente a la meticilina, cambiamos vancomicina, ¿ya? Ahí está la dosis, 30-60 miligramos por kilo al día, cada 8 o 12 horas, ajustando a niveles, ¿no? Es importante medir la vancomicina, pues, niveles de vancomicina, porque la vancomicina es bastante nefrotóxica, ¿no? Recuerden que la vancomicina te da nefrotoxicidad, te da te puede dar el síndrome del hombre rojo, pues, ¿no? Recuerden, por vancomicina. Ya está. Alternativa a vancomicina, daptomicina, si se prefiere daptomicina, ¿no? Tiene menos efectos adversos. Daptomicina más cloxacilina o ceftarolina sola o fosfomicina también, 4 o 6 semanas. Esas son alternativas, ¿no? Por ejemplo, hay resistencia, ¿no?, a vancomicina o no se cuenta con vancomicina o el paciente ya tiene algún grado de insuficiencia renal, entonces cambiamos ahí a daptomicina más cloxacilina. Ya, este es un caso de consideraciones especiales, pues, ¿no? Que es importante también que recuerden. Y ahora vamos para válvula nativa por estreptococos, ¿no? Sensible a penicilina, ¿no? El Gallolícticus, ahí el bovis, ¿no? Orales, estreptococos orales. Ahí tenemos dos opciones. La opción A por 4 semanas y la opción B por 2 semanas. Es un régimen largo uno y otro es un régimen corto, ¿no? La opción A, el régimen largo, consta de penicilina G sódica, 7.2 a 14.4, ¿no? El doble, ¿no? Si se dan cuenta, gramos al día en dosis de cada 4 horas, ¿ya? O amoxicilina, 100 a 200 miligramos por kilo al día cada 4 o 6 horas, ¿ya? O ceftriaxona, 2 gramos al día intravenoso, por vía intravenosa o intramuscular, ¿ya? Entonces acá depende, pues, ¿no? O eliges penicilina, o eliges amoxicilina, o ceftriaxona, pero por 4 semanas. La opción B, solamente 2 semanas. Cualquiera de los anteriores, que son betalactámicos, si se dan cuenta, penicilinas, amoxicilinas, todos son betalactámicos, la ceftriaxona, más gentamicina, 3 miligramos por kilo al día. Ya está. Entonces este régimen es corto, de 2 semanas nada más, el segundo. Si hay, por ejemplo, alergia a penicilina tipo 1, ¿no? Una tipo 1, alergia, anafilaxia. Cambias, pues, ¿no? Ya no vas a dar un betalactámico, tienes que dar una vancomicina, por ejemplo, ¿no? Y cuando das la opción B, ¿no? El régimen corto, sobre todo si el paciente tiene una endocarditis infecciosa no complicada, ¿no? Con función renal normal. Porque la gentamicina también es nefrotóxico, es un tipo de aminoglucosio que también es importante realizar sus mediciones, ¿no? Porque es nefrotóxico gentamicina. Hemos visto también cuando hemos visto la clase de Aki. Si es resistente a la penicilina en los estreptococos, ¿qué damos? Damos penicilina G dosis altas, ¿ya? El doble, pues, ¿no? Podemos empezar con 14.4. O damos ceftriaxona más un aminoglucosio, que es la gentamicina, ¿ya? Sino que la gentamicina solamente lo damos durante las primeras 2 semanas, porque el tratamiento de esto es 4 semanas. Entonces las primeras, si damos penicilina G sódica en dosis altas, solamente eso. Si no queremos dar penicilina G sódica en dosis altas porque quizás el paciente tiene resistencia, entonces cambiamos ceftriaxona más gentamicina. Y la gentamicina solamente por las primeras 2 semanas, de esos 4 semanas totales de tratamiento. Ya está. Y si tiene alergia, pues vancomicina. Ahora si vamos con... Bueno, acá está para los estreptococos, que le hemos visto también acá en esta parte. Pero acá es más que todo para ver cuándo es la resistencia, pues, ¿no? Acá está la concentración inhibitoria mínima, ¿no? Que eso lo vemos en microbiología. Para ver la susceptibilidad a los antibióticos, ¿no? Los resultados que te pueden salir. Si es altamente sensible con una concentración inhibitoria mínima menor a 0.12 microgramos por mililitro, entonces vamos por la opción primerita, pues, ¿no? Sensibilidad normal, la que vemos aquí, ¿no? Opción A o opción B, dependiendo, pues, ¿no? El régimen corto, el régimen largo. Acá está el corto, 2 semanas, evitar si hay riesgo de toxicidad por aminoglucosios, o si es una endocarditis infecciosa complicada, ¿no? O es una endocarditis infecciosa de válvula protésica, pues ahí cuidado. Ya, ahí 4 semanas nomás. Y con el primer, incluso el primer régimen nada más, pues, ¿no? Penicilina G o ceftriaxona o habíamos dicho también amoxicilina, pues, ¿no? Si es
relativamente resistente, si es moderadamente resistente, ahí también están los puntos de corte. Si es resistente ya es de 0.5 a más microgramos por mililitro, pues, ¿no? De concentración inhibitoria mínima, la penicilina. Ahí tenemos que combinar, pues, ¿no? Penicilina G más penicilina G o ceftriaxona más gentamicina, ¿no? Si damos estos dos, ambos por 6 semanas, ¿no? No solamente esta que habíamos dicho las primeras 2 semanas, ¿no? Del tratamiento, eso solamente si son relativamente resistentes. Ceftriaxona más gentamicina las primeras 2 semanas, ¿no? Ya por la nefrotoxicidad. Y si no, pues cambiamos acá. Si es resistente, ya pues tenemos que darlo por 6 semanas. Si es moderadamente resistente, ¿no? Con este punto de corte, debido a la concentración inhibitoria mínima del germen, pues, ¿no? Y la alternativa, vancomicina por 6 semanas. ¿Listo? Vamos por el manejo de la válvula protésica. Ahí el resumen, ustedes lo pueden leer también. El resumen es agregar rifampicina. ¿Ya? Siempre se va a agregar rifampicina a los pacientes con endocarditis infecciosa por válvula protésica. ¿Ya? También acá tenemos de paso el tratamiento para enterococos. ¿Ya? Enterococos. Enterococos sensibles a betalactámicos y gentamicina. Damos un betalactámico, ¿no? Que puede ser amoxicilina o ampicilina, más una ceftriaxona. O podemos dar también gentamicina. ¿Ya? O sea, amoxicilina, ampicilina más ceftriaxona o amoxicilina, ampicilina más gentamicina, ¿no? Ya está, ahí está la dosis también. Es importante la terapia combinada, 4 o 6 semanas, ¿no? Sin embargo, la gentamicina solamente las primeras 2 semanas, ¿no? Con enterococos. Para el grupo JASEC, que son los atípicos, la ceftriaxona, ¿ya? 2 gramos al día por 4 semanas en válvula nativa y 6 semanas en válvula protésica, ¿ya? Para el grupo JASEC. Listo. Alternativas a la ceftriaxona, fluoroquinolonas, ¿ya? Por ejemplo, ciprofloxacino. Listo. Importante, le decía, la rifampicina para los organismos que afectan válvula protésica, ¿no? Entonces, en válvula protésica la respuesta sería rifampicina, pero acuérdense que la rifampicina es importante iniciarla 3 a 5 días después de la gentamicina, ¿no? Para evitar resistencias. Ya, esa es una indicación para la rifampicina. O también se da la rifampicina después de que el cultivo es negativo, ¿ya? Porque si lo das desde el inicio de la rifampicina, te puede generar resistencia a la rifampicina, pues, ¿no? Como dice acá. ¿Ya? ¿Listo? Entonces no se olviden. Importante darla, porque siempre vas a dar gentamicina, pues, ¿no? Entonces, en resumen, rifampicina lo das una vez el cultivo se haya hecho negativo, ¿ya? O como dice ahí, 3 a 5 días después de la gentamicina. ¿Ya? No se da desde el inicio rifampicina, les pueden preguntar en su examen, para válvula protésica. Porque después más o menos los fármacos son igualitos, pues, ¿no? Si es resistente, vancomicina. Si es sensible, flucoxacilina, oxacilina. Y acá le agregas gentamicina. Ya. Es el estándar. Y acá son más de 6 semanas en válvula protésica, no se olviden. Más de 6 semanas. Siempre es más de 6 semanas. Es otro punto clave importante. Y hay a veces también enterococos resistentes a vancomicina, ¿no? Pucha, resistencia a vancomicina. Ahí hay que referir a infectología, porque ahí hay que cambiar a daptomicina, ¿no? Como les había dicho. Si hay resistencia a vancomicina, porque los enterococos a veces tienen resistencia intrínseca a vancomicina. Es raro, no es tan frecuente. Hay pocos casos a nivel mundial de resistencia a vancomicina. ¿Ya? Lo más frecuente es resistencia a penicilinas, ¿no? Pero a la vancomicina puede haber resistencia también, pero no es tan frecuente. Creo que hay a la justa 50 casos a nivel mundial, pues, ¿no? Bien poquito. Ya, entonces acá se da daptomicina más un betalactámico. Si es infección por hongos, ahí podemos dar anfotericina B y quinocandinas, ¿no? Pero la mortalidad es alta, así que siempre en infección fúngica, indicación quirúrgica, ¿ya? Indicación de reemplazo de válvula. Ya está. Acá está para enterococos igualito. El régimen más o menos lo que ya hemos visto también, ya más arribita también. Importante, la terapia clásica, ¿no? Ampicilina o penicilina G más gentamicina. Este es el tiempo. La elección primaria para enterococos fecalis, ampicilina más ceftriaxona.
que es menos nefrotóxico, pues, ¿no? Porque si das con gentamicina quizás requieres más monitorización por la gentamicina, que es nefrotóxico. Y si es alérgico a la penicilina o tiene resistencia, vancomicina más gentamicina. Ya está. Y acá te habla también, ¿no?, de la resistencia a la vancomicina. Ahí es necesario cambiar, pues, ¿no? Referir a infectología para que le cambien a daptomicina, sobre todo le cambien. Y ahora sí, ¿cuáles son las indicaciones quirúrgicas que también les pueden preguntar? Uno, que el paciente haya hecho la complicación más frecuente, que es una insuficiencia cardíaca congestiva moderada severa, ¿ya? O que esté haciendo shock cardiogénico, también tienen que llevarlo a cirugía de emergencia, ¿ya? Es la principal indicación, la insuficiencia cardíaca, y también la principal complicación. Extensión paravalvular de la infección, ¿no? Que se haya formado un absceso, una fístula, un pseudoneurismo micótico, aparición de un bloqueo cardíaco, también es indicación quirúrgica. Una infección no controlada, ¿no? Una bacteriemia persistente, mayor o igual a 7 a 10 días a pesar de la terapia antibiótica óptima. Una dehiscencia valvular protésica inestable también, ¿no? Una nueva lesión, pues, ¿no?, ahí en la válvula protésica. Igualmente acá, indicaciones para cirugía electiva temprana, ¿no? En consideración nada más, ¿no? Prevención de embolismo, ¿no? Vegetación grande, una vegetación mayor a 1 centímetro, mayor a 10 milímetros, también es una indicación. Ya si la vegetación es hipermóvil, especialmente con embolia sistémica previa también. Patógenos de difícil erradicación, como por ejemplo infección por mohos también, ¿no? Sin embargo, acá la cirugía no es de emergencia, pues, ¿no? Acá la cirugía es electiva, como dice acá. Las de acá sí son cirugías emergentes, ¿no? O urgentes. Emergencia ya, pues, sobre todo sería una insuficiencia cardíaca congestiva moderada severa, que esté haciendo ya incluso shock cardiogénico, ¿no? Ya, pues hay emergencia rápida, una cirugía. Acá todavía es selectivo. Brucela, bacterias multiresistentes o endocarditis protésica por estafilococo aureus, ¿no?, con complicaciones intracardíacas, o una recaída de una endocarditis infecciosa de válvula protésica después de un curso completo de terapia antimicrobiana. Entonces, en resumen, si falla el paciente su corazoncito, cirugía. Si hay complicaciones paravalvulares, cirugía. Si no responde a la terapia, cirugía, ¿ya? Si es un germen de difícil erradicación, cirugía, como un hongo, por ejemplo, cirugía, ¿ya? Lo mismo dice aquí, ¿no? 50% de los pacientes requieren cirugía, ¿no? Entonces acá la decisión, de acuerdo al tiempo de la cirugía, si es emergente, urgente o electiva, es la función de todo el equipo de endocarditis, ¿no?, que es el cardiólogo, el cirujano y el infectólogo, ¿no? De ellos depende el tiempo, cuándo lo van a programar al paciente. La indicación más común y urgente es por ejemplo, de emergencia, sería un shock cardiogénico, edema agudo del pulmón persistente a pesar del tratamiento, ¿no? Una cirugía urgente, una insuficiencia cardíaca secundaria a regurgitación o estenosis valvular severa con mala tolerancia hemodinámica, ¿no? Y recuerden que la edad no es una contraindicación para la cirugía, ¿no? Ya, les preguntan en un momento, no es una contraindicación. La infección no controlada es otra indicación, ¿no?, para la cirugía. Ya les había dicho, acá están las complicaciones. Hemocultivos persistentemente positivos a pesar de mayor a una semana de terapia antibiótica apropiada. La infección por organismos difíciles de erradicar, por ejemplo los hongos o estafilococo aureus en válvula protésica, los bacilos gram negativos no JASEC, vegetación que continúa creciendo en tamaño, una vegetación grande, ¿no?, más de 10 milímetros, con embolia, vegetación más de 10 milímetros con otra indicación quirúrgica, ¿no?, una disfunción valvular severa. En vegetación más de 10 milímetros sin embolia, especialmente si es móvil, afecta a la válvula mitral anterior, también cirugía, ¿no? Válvula mitral, que es la válvula más afectada, también les había dicho, ¿no? No sé si les dije, la válvula mitral, la más afectada. También, como parte del tratamiento, tenemos la profilaxis, ¿ya? Importante la profilaxis antibiótica solo para pacientes con el más alto riesgo de morbilidad o muerte severa por endocarditis infecciosa. Entonces, ¿quiénes y cuándo deben recibir profilaxis?
pacientes con válvulas cardíacas protésicas o material protésico para reparación valvular, pacientes con historia de endocarditis infecciosa previa, pacientes con ciertas cardiopatías congénitas, cianóticas, no reparadas o que tienen ya reparación con válvula protésica, o dispositivos cardíacos, receptores de trasplante cardíaco que desarrollan valvulopatía también. Todos estos pacientes requieren profilaxis. ¿Pero cuándo? Pues, ¿no? Cuando estos pacientes se sometan, por ejemplo, a procedimientos dentales, ¿no? Por ejemplo, donde se manipula el tejido gingival, la región periapical de los dientes o perforación de la mucosa oral. No se recomienda de rutina para procedimientos de tracto gastrointestinal o genitourinario, ¿no? Ya que esos gérmenes no son tan frecuentes, ¿no? En endocarditis infecciosa, más que todo eran de la parte apical, ¿no? O de las mucosas. ¿Y cuál es el régimen de profilaxis? Aquí está. Amoxicilina 2 gramos por vía oral, o también se puede dar ampicilina 2 gramos intravenoso o intramuscular. 1 hora, te menciona el Harrison, ¿no? 1 hora antes del procedimiento. O bueno, este es según la guía británica, de la revista médica británica, la BMJ, por si acaso. 30 a 60 minutos antes, ¿no? Alternativa si el paciente tiene alergia a las penicilinas, cefalexina, acitromicina o doxiciclina, ¿no? En el Harrison, por ejemplo, te mencionan clindamicina, pero ya no se recomienda debido al riesgo de infección por Clostridium difficile, ¿no? Que te da la colitis pseudomembranosa. Ya entonces ahí clindamicina ya no se recomienda actualmente. Quizás aquí en el Perú todavía dan clindamicina, ¿no? Pero ya no. Si hay alergia a penicilina, pues, ¿no? Si no, de frente toma amoxicilina. Pero a veces en algunas guías aparece clindamicina, ¿no? Como alergia a penicilina, entonces das clindamicina. Pero este de acá se prefiere, pues, ¿no? Y esto es como alternativo ante la alergia. Vamos con el pronóstico y factores de desenlace adverso, la supervivencia global por patógeno, ¿no? Más o menos 80-85% dentro de los patógenos más frecuentes, ¿no? Es la supervivencia en general para endocarditis infecciosa. La mortalidad, por ejemplo, en válvula protésica es más alta en pacientes que desarrollan endocarditis tempranamente, ¿no? Posterior a la cirugía, menos de 2 meses. Mortalidad también alta en pacientes con endocarditis infecciosa de válvula protésica con reparación de la válvula aórtica transcatéter, ¿no? 60-75% de esa mortalidad. Factores de mal pronóstico en los pacientes, que sea un paciente de edad avanzada. Sin embargo, eso no contraindica la cirugía, recuerden. Pero es un factor de mal pronóstico que sea de edad avanzada, que tenga diabetes, insuficiencia renal, un diagnóstico tardío de endocarditis infecciosa, afectación de válvula aórtica o protésica, patógeno invasivo, ¿no? Como un estafilococcus aureus, o que sea resistente como una pseudomonas aeruginosa o un hongo, que ya tenga complicaciones intracardíacas como un absceso o complicaciones neurológicas, una hemorragia cerebral. Y justamente yendo a las complicaciones de la endocarditis infecciosa, la más frecuente, como les había dicho, es la insuficiencia cardíaca aguda. Ya, acá también están algunas especificaciones, ¿no? La embolización sistémica, principalmente al cerebro, ¿no? Aumenta incluso si es más de 10 milímetros la vegetación. Afecta pulmones, sobre todo en usuarios de drogas por vía intravenosa. Al vaso también afectan, ¿no? Dando lugar a la esplenomegalia, los émbolos esplénicos, articulaciones, ¿no? Arterias coronarias, ahí la endarteritis. Aquí también te puede causar, ¿no? Aquí. La globulonefritis, el infarto renal, la vegetación mitral anterior mayor a 1 centímetro, mayor a 10 milímetros también es una complicación, ¿no? Todas estas son complicaciones a corto plazo nada más, ¿eh? Por eso es importante realizar el diagnóstico precoz de la endocarditis infecciosa. El absceso esplénico que te puede llevar a una siembra bacteriana y en el infarto esplénico, ¿no? Acá está también un poco el tratamiento, ¿no? Si tenemos un absceso, realizar esplenectomía, ¿no? O drenaje percutáneo, ¿no? Pero se prefiere la esplenectomía y antes de realizar la esplenectomía, vacunar al paciente, ¿no? Contra los capsulados. ¿Cuáles son los capsulados? Haemophilus, neumococo y meningococo, ¿no? Esos son los gérmenes capsulados. Entonces tienen que vacunar al paciente antes de realizar la esplenectomía, porque se va a quedar sin su vaso, sin sus defensas.
Ya, los aneurismas micóticos, ¿no? También son complicaciones, pero ya son de una probabilidad más baja junto con el absceso esplénico. Ya. Por aquí también les he colocado el plan educativo, ya, plan educativo de los pacientes. Según las guías, por ejemplo, del NICE, la guía británica, no recomienda profilaxis antibiótica de forma rutinaria en ningún procedimiento, ¿no? Lo que enfatiza más esa guía es realizar medidas preventivas, ¿no? en pacientes con factores de riesgo que hemos visto. Entonces, en pacientes con factores de riesgo que ya mencionamos anteriormente, según esta guía, pero para el examen ustedes marquen igual profilaxis para esos pacientes, ¿no? Con amoxicilina 2 gramos. Pero esa guía te menciona algunas medidas preventivas, ¿no? Y le considero acá para colocar, porque ustedes pueden colocar en su plan educativo, quizás les dan algún paciente con endocardititis infecciosa. Entonces la salud oral, la higiene dental, importante, porque es la fuente más común de bacterias en la vida diaria, en la parte endocardititis infecciosa comunitaria, ¿no? Higiene cutánea rigurosa, evitar procedimientos invasivos no esenciales, como por ejemplo tatuajes, piercings, manejo aséptico de cualquier procedimiento médico invasivo. Educación también al paciente, no reconocer los síntomas de la endocarditis infecciosa y buscar atención inmediata. Recordar los puntos importantes de toda esta clase, ¿ya? Como resumen ya en sí. Sospecha clínica alta con toda la clínica que les he dado, sobre todo la fiebre que es más frecuente, y los fenómenos vasculares y los inmunológicos. El diagnóstico que es importante. El hemocultivo 3 veces antes de los antibióticos. Si el paciente está estable, ¿no? Si ya tiene sepsis, igual iniciar ya con los antibióticos, no demorar. La ecocardiografía, recordar transtorácico, después una transesofágico, para confirmar, evaluar complicaciones y guiar el tratamiento, porque la torácica no te va a medir la vegetación, recuerden. Luego, formar tu grupo multidisciplinario con cardiólogos, cirujanos, infectólogos y por último la terapia dirigida, ya antibiótica, de acuerdo al germen, pues, ¿no? Al paciente, la epidemiología que se presente, y es prolongado, pues, ¿no? Por semanas. Y si es Coxiella burnetii, mínimo 18 meses de tratamiento con doxiciclina y la hidroxicloroquina que hemos visto. Entonces eso ha sido todo, chicos. Espero les guste esta clase. Es un poco más corta de las que hemos visto, con todas las fijas de endocardititis infecciosa para su examen.